en este día. Saludos a todos los que están en sintonía, los que cada día gozan del privilegio de recibir la palabra del Señor en sus hogares. Gloria a Dios. En este día pues tenemos la misión de los 12 apóstoles, que está en el capítulo 10 del versículo 5 de Mateo hasta el versículo 15. Entonces vamos a estar meditando en el capítulo 10 de nuevo, en el versículo 5 hasta el 15. Recuerden que en la semana anterior estuvimos tratando acerca de la elección de los 12 apóstoles y de la autoridad que Cristo le delegó a ellos para que fueran a predicar. Los llamó a los 12 y le delegó autoridad. Pues vamos a ver lo que nos dice hoy la lectura. Vamos desde el 5. Dice, ya creo que anotaron todos. Dice acá: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o sacudid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pues aquí vamos a tratar este tema, vamos a ver la parte primera, aquí en el versículo 5, donde el Señor le dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos que el Señor envía, y a la persona que el Señor envía le da la instrucción y le especifica qué lugar debe ir. O sea que las personas que son llamadas por el Señor no pueden andar como locos, van aquí, van allí. Que hay un lugar específico donde el Señor
los manda, donde allá Dios lo va a respaldar porque Él lo ha enviado. Otra parte importante que debemos también destacar que Jesús dijo aquí, que después que le habló de que vayan a las ovejas perdidas de Israel, le especificó el lugar. Incluso Él le dijo, no vayan por camino de samaritano, sino que vayan a las ovejas perdidas de Israel. Porque realmente Jesús vino para cumplir la promesa que Dios le había hecho a Israel de enviar un Mesías Salvador. Él era el Mesías que iba a salvar a su pueblo. Entonces aquí Jesús como sigamos diciendo, Jesús en el versículo 7, vamos a destacar algo. Dice que Jesús le dijo, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, le dio la instrucción de lo que iban a hablar. Y también le dijo, sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio. De gracia recibisteis, da de gracia. ¿Qué le manda el Señor acá? Él le mandó a hablar algo, o sea, a hablar el reino, o sea, a predicar el evangelio. Pero le dijo, oren, o yo diría oren, o sanen los enfermos. El Señor específicamente la Biblia aquí dice que Él le dijo, sanad los enfermos, limpiad los leprosos. O sea, que llevaban una meta. Y dice aquí que de gracia dieran lo que de gracia recibieron. Esto es importante cuando uno es llamado a predicar el evangelio, porque a veces la carne de uno es muy dada a quizás pensar económicamente. Incluso yo tuve una experiencia y yo realmente soy llamada a predicar el evangelio de Jesucristo. Y dentro de la pandemia, Dios obró, yo conocí lo que era el Señor proveer a sus hijos sin nada. Y cuando nada, pues en el tiempo de pandemia, en la oración me dio la idea pues de abrir un canal en el YouTube. ¿Qué pasa? Que la idea principal mía era de captar pues personas para que se agregaran y quizás recibir algo material. Pero la idea principal no era tanto predicar el evangelio, sino era un canal dedicado a hacer algo de vida, de lo que era dieta y todo lo que era vida. Pues nada, en eso pues me vino la idea de predicar a través de eso. Y realmente el Señor, cuando empecé a ministrar la palabra, veía que nadie casi se suscribía y que los likes no lo veía, pero por lo menos los suscriptores. Y cuando nada, pues en eso el Señor me habló a través de orando. Y entendí cuál era lo que Dios me estaba tratando. Dios quería que ya yo dejara de decirle a las personas que se suscribieran, que le dieran like, todo. Era algo que para mí era raro, pero obedeciendo la palabra que Dios me había hablado, lo dejé. Ya no le decía a nadie que se suscribiera ni nada. Y después, en el transcurrir del tiempo de que surgió lo del discipulado bíblico, pues me di cuenta que era lo que el Señor quería, porque realmente si yo voy a predicar el evangelio, debe ser gratis para que le llegue a todo el mundo. Incluso personas me llaman
y me dicen, yo quiero ese audio porque no, el internet es muy lento donde están, en los pueblos, y tengo que enviárselo en su audio. Ahora lo hago con amor, si lo quieren como quiera, que si lo quieren en video, en todo. O sea, no me importa. ¿Por qué? Porque lo más importante es que las personas pues fueran bendecidas ya. Eso me enseñó, y aquí veo lo que el Señor dice: lo que recibimos de gracia debemos de darlo de gracia, porque el Señor es quien va a suplir, gloria a Dios. Eso le cuento de testimonio, porque uno en la carne hace muchas cosas y realmente hay que ver lo que Dios quiere. Dios quiere que se predique el evangelio, pero si tú quieres escucharlo, lo escuchas, pero no estás comprometido a que yo te inste a que tú pues le dé a un like o que te suscribas. No me importa. Lo más importante es que yo sé que está llegando la palabra, que a las personas generalmente no les gusta suscribirse. Yo particularmente a veces veo programas y no me gusta suscribirme, eso es algo, y realmente eso me llama mucho la atención ahora que estoy meditando con ustedes en este tema, para que vean que hay gracia que Dios se la da a uno y es para ministrar a otro, para bendecir a otro. Y yo me siento muy complacida de poder servir. Me alegro mucho cuando me llaman y me dicen, estoy escuchando, qué lindo. O sea, lo que Dios está obrando con ellos. Y eso es lo que me da satisfacción. Y entendí que Dios nos va organizando. Pues vamos a seguir el tema. Pues también vamos a ver en el versículo 9, donde el Señor dice: no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Gloria al Señor. Eso yo lo he vivido en mi vida en esta cuarentena. Le puedo dar de testimonio cómo el Señor ha suplido mi vida. Dios ha tocado personas. Cuando me faltaba algo, pues veía que venían. No sé cómo pasaba, pero pasé en los tiempos donde estuvo el país trancado, pues el alimento siempre me llegaba. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pues también aquí vamos a destacar también el versículo 15, donde dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pues aquí realmente habla de lo que está tratando en el versículo 12, 13 y 14, donde el Señor le dijo a los discípulos que cuando vayan a una casa, si esa casa era digna, que entraran a esa casa y que se hospedaran allá. Y si la casa era digna, y que dijeran paz. Vamos a leerlo textualmente. Dice: y al entrar en la casa, dice el versículo 12, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibéis, no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pues ven, personas que cuando Dios había enviado a ese lugar a los discípulos, y ahí hubieron casas donde no los recibían, y esa casa, dice acá, que cuando una persona enviada por Dios va a tu hogar y tú rechazas a esa persona,
Dice la palabra de Dios que el castigo de Dios vendrá sobre esa casa y será, dice que en el tiempo final será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta casa. O sea que es importante que nosotros, si usted ve que hay una persona que es de paz, como dice acá, que son personas de paz y usted pueda pues escuchar la palabra, dice que esa paz que esa persona aporta, la paz de Dios, va a venir sobre su hogar, gloria a Dios. Así que este tema es muy lindo. La misión de los 12, como vemos que el Señor envió a los 12 y les dio instrucciones específicas y le dijo que no vayan a samaritanos, sino que vayan a la oveja perdida de Israel. Entonces ellos tenían que cumplir la voluntad de Dios y eso es lo que tenemos que hacer, obedecer lo que Dios nos dice, no lo que nuestra carne nos dice, sino lo que el Señor y la palabra nos dice, gloria a Dios. Pues ya saben, nos vemos en otra entrega de nuestro discipulado bíblico en casa.